Bueno, ¿y el resto? ¿Alumnos de quién son? Para saber nomás. Cecilia Boeto. De Cande. Perfecto. Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, vamos a empezar la clase. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no me manden por el chat porque no lo voy a poder leer. Me preguntan, me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Ven, chicos, la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Pone para compartir, pone para presentar. ¿Ahí ven? Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Hoy vamos a... Cérrame la puerta. Vamos a... Tengo problemas perrunos. Vamos a comenzar hoy hablando sobre la obturación del conducto radicular. Nos vamos a enfocar hoy principalmente en la parte de materiales y después, creo que la semana que viene no, sino la otra, vamos a continuar con la parte de las técnicas. Haciendo un repasito de lo que ustedes hacen en la clínica, una vez que ustedes finalizan la instrumentación quirúrgica del conducto, tienen que irrigar el conducto. Acuérdense siempre que tienen que usar una aguja finita para que entre en el interior del conducto y permita que ese líquido irrigante fluya o refluya, digamos, entre y vuelva a salir del conducto y que no nos haga irrigar a presión. Eso es una pregunta del parcial. Porque ese irrigante puede pasar el ápice y puede provocar un enfisema. Y hay algunos casos donde pasa el líquido, no llega a provocar el enfisema, pero sí provoca mucho dolor en el paciente. Esto como para repasar un poquito, acuérdense siempre entonces de una aguja bien finita y de no inyectar el líquido, de permitir que el líquido entre y vuelva a salir. Una vez que el conducto está irrigado, se seca con los conitos de papel. Esos conitos de papel tienen que estar estériles y los que usamos en general son estos que les marqué acá, son los conitos 30, 35 o 40 porque son los más gruesos. Los otros son muy finitos y como que navegan en el interior del conducto. ¿Cómo debe estar el conducto para ser obturado? Disculpe, ¿usted está pasando las diapositivas? ¿Por qué no se ve acá? Esperen. Ahí no ven una que les estoy mostrando de los dientes y los conos de papel. No, se ve la primera nomás. Mm. De última, Ahí profe, no. ponga habilitar edición ahí arriba. Ah, muy bien. Esperen, Ahí se pasó, ahí se pasó. pero ahí lo saqué de la Ahí pantalla. sí. Esperen. Sí, ahora. Ahí puse habilitar edición. A ver si pongo para compartir para que vean toda la pantalla. Bueno, díganme ahí si ven el diente.
¿Ven ahí las fotos de la No, irrigación profe, y los tiene que conitos? volver a No, compartir. profe, no se comparte. Bueno, ténganme paciencia, chicos. Espérenme un segundo. Espérenme un segundito. Entró Carola. Decime ¿Y empezó el pago? acá. ¿Qué? ¿Ahí, chicos? Ahí se ve, profe. ¿Ahí se No ven sé los si está dientes? corriendo. No, no se pasó la diapo. A ver, esperen. ¿Ahí ven el título? Sí, ahí Sí, el sí. título sí. ¿Y ahí los conitos y los dientes? No, profe. No. ¿No? Bueno, ténganme paciencia unos minutitos. Ahí no se ve. Ahí sí se ve. Ahí sí se pasó. Ahí. Ahí sí ven. Sí, ahora sí. Pero cuando yo lo pongo con pantalla completa, no. No, en pantalla No, en completa pantalla no. completa no, no se pasa. Bueno, se los paso así. ¿Lo alcanzan a ver bien? Sí, profe, sí, se alcanza a ver. Que ya no lo ven. A ver. Bueno. Bueno, ¿lo ven ahí? Sigo así. Sí, profe, se ve. Sí, profe, por ahí le avisan. Bueno, entonces paso desde acá. Qué raro que no lo pueda ver como pantalla completa. Bueno, entonces, estas son las imágenes de los que les decía hace un ratito, la importancia de la jeringa y de la aguja finita, los conitos de papel, el tamaño de los conitos de papel. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos que debemos cumplir para poder obturar el sistema de conductos radiculares? Esto ya ustedes lo saben porque lo habíamos repasado para el parcial anterior. El conducto debe estar principalmente desinfectado, debe estar limpio, debe estar bien instrumentado y bien conformado. El conducto tiene que estar seco, libre de exudados y el paciente tiene que estar sin dolor. Como yo les digo siempre, la obturación es un espejo de la instrumentación. Si nosotros instrumentamos bien, vamos a poder obturar bien. Si instrumentamos mal, lo más probable es que la obturación quede defectuosa. ¿Sí? ¿Qué es la obturación? ¿Lo ven, chicos, no? ¿Está todo bien? Sí, sí, profe. Sí, se ve. Se ve. Bueno, avísenme cualquier cosa. ¿Qué es la obturación? Es el llenado tridimensional de todo el sistema de conducto radicular con materiales estables
que no interfieran con el proceso de reparación y que eviten la supervivencia de microorganismos y de permanencia de líquidos o de fluidos dentro del conducto. De esta manera vamos a lograr una reparación exitosa. ¿Qué propiedades debe tener un material de obturación? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar cuando elegimos con qué obturar? Debe ser, esto si no lo escribe no importa porque creo que está igual en el Power del aula virtual. Bueno, debe ser fácil de manipular y de introducir dentro del conducto. Debe ser estable, no sufrir contracciones. Radio opaco, para que podamos verlo en la radiografía final. No debe alterar el color de los dientes, esto sobre todo en los elementos dentarios anteriores, donde la estética es importante. Debe tener acción antibacteriana, ser biocompatibles, debe permitir un sellado apical correcto, ser adhesivo, ser mal conductor térmico para que el paciente no tenga sensación ante los diferentes cambios térmicos. Debe ser fácil de remover por si necesitamos rehacer una endodoncia, debe ser fácil de retirar todo ese material. No ser corrosivo, no ser poroso, no ser tóxico, ser plástico o ser plastificable para que facilite las maniobras en las técnicas de obturación. Debe ser soluble en solventes comunes para, si necesitamos rehacer el tratamiento endodóntico, sea posible eliminar ese material de obturación. Debe permanecer en el tiempo, es decir, que no tiene que desaparecer del interior del conducto. Debe ser reabsorbible en la zona periapical, porque si provocamos accidentalmente una sobreobturación, ese material debe poder reabsorberse con el tiempo. Debe permitir una correcta preparación de anclaje. Esto es para cuando necesitamos colocar un perno, por ejemplo, en el interior del conducto. El tercio apical debe ser fácil de eliminar. O, por el mismo caso anterior, como les decía, cuando hay que rehacer el tratamiento, se debe poder eliminar con facilidad o relativa facilidad el material de obturación. Debe tener una acción terapéutica, no irritar la zona del periápice ni generar una respuesta antigénica y mantener una opción antiséptica a distancia. Estos son los requisitos que buscamos en los distintos materiales de obturación, o sea, que tengan la mayor cantidad de este tipo de propiedades. La técnica que nosotros usamos habitualmente es la técnica de obturación de compactación lateral, donde se utilizan, como ustedes ya saben, conos de gutapercha principales, conos de gutapercha accesorios y también cemento sellador. Los materiales de obturación los podemos clasificar en sólidos preformados, como los conos de gutapercha, el cemento sellador, que puede ser, que ahora vamos a explicar cada uno, a base de hidróxido de calcio, como por ejemplo el cemento de Grossman, el Tublicil, el Endocel, puede ser a base de resinas, como el Adsil, que es el que ustedes usan habitualmente, o los biocerámicos, que son los nuevos cementos selladores que han aparecido últimamente, que ya les voy a mostrar unas imágenes. También podemos obturar con pastas, que son a base de hidróxido de calcio. Estas pastas se utilizan en algunos casos en particular, cuando, por ejemplo, necesitamos una medicación intermedia, que no se puede terminar la endodoncia en esa sesión, o cuando hay que lograr un cierre apical porque el ápice está abierto. Este tipo de pastas lo van a desarrollar en el, no me acuerdo si es el teórico próximo, donde van a ver
este tipo de tratamientos, le van a explicar con un poquito más de profundidad cómo se preparan y cómo vienen y demás. Dentro de los selladores, vamos a empezar con esto, los selladores endodónticos a base de óxido de zinc eugenol, podemos encontrar, como les decía antes, el sellador de Grossman, que es el más común. Vienen distintas marcas, como esta que es el Endocel o el cemento de Grossman, que son, vienen en polvo y líquido. El cemento de Grossman es a base de óxido de zinc eugenol, no posee una relación polvo-líquido, es decir, que debemos colocar en una loseta polvo y líquido y se va espatulando hasta que logramos la consistencia adecuada. La consistencia es en hilo de miel, es decir, que al espatular se debe formar como si fuera una crema espesa y homogénea, que no tenga gránulos, que no sintamos el polvo del Grossman, y que al espatular permita formar esta pasta que al levantar la espátula forma como un hilo de miel, le decimos como hilo que no se corta al levantar la espátula. O sea, esa es la consistencia que debe tener el cemento de Grossman. ¿Estamos? Perfecto. Sí, profe. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas fundamentales que tiene este cemento? Se adhiere adecuadamente a la pared dentinaria, tiene una consistencia adecuada, permite un sellado hermético, es bastante radiopaco, es fácil de manipular, tiene un tiempo de trabajo adecuado, es decir, que nos permite trabajar con tranquilidad y que no se endurezca, no se contrae al fraguar, tiene una acción antibacteriana, es biocompatible, es poco soluble ante fluidos tisulares, es soluble ante solventes comunes, no decolora el tejido dentinario, no lo mancha, y una ventaja importante que tiene es que es bastante económico. Es mucho más económico que los otros que usamos habitualmente, que los que usan ustedes. Otro cemento a base de óxido de zinc es esta marca, que se llama Tublicil. Este viene en una composición de pasta-pasta. Se forma como una resina oleosa que tiene un tiempo de trabajo bastante más reducido que el cemento de Grossman propiamente dicho. Y tiene una radiopacidad y un corrimiento adecuado. Este es bastante más caro que el cemento de Grossman y no ofrece muchas más ventajas que el otro. Otro de los selladores que nosotros utilizamos son las resinas plásticas. Estas son las resinas que usan ustedes, como el Adsil, que es una jeringa que al apretar sale la proporción que ustedes necesitan del cemento de la base y del catalizador. Está formado por una resina epóxica, salicilato de etilenglicol, carbonato de bismuto. No hace falta que aprendan cada uno de los componentes, sí tienen que saber que es una resina. Y el catalizador, que está formado por un poliaminobenzoato, butanodiol, fosfato de calcio, subcarbonato de bismuto. Las ventajas que tiene este cemento es que es biocompatible, es muy fácil de preparar, tiene un sellado hermético, no mancha los dientes, no es soluble en fluidos tisulares, es bastante radioopaco
Y otra ventaja importante que tiene con respecto al cemento de Grossman es que tiene buen corrimiento, es decir, que nosotros podemos colocarlo en el interior del conducto y fluye con facilidad. Otra resina que podemos encontrar en el mercado es esta que se llama H+. Es también pasta-pasta que se coloca en partes iguales. Es una resina que es muy radioopaca, tiene un tiempo de trabajo un poco más reducido que el Adsil, tiene buen corrimiento, al igual que el Adsil. Bueno, creo que les dije que es muy radioopaco, lo cual favorece en el momento de la radiografía porque se puede ver con facilidad. Este es el biocerámico que les decía antes. También es H+, la marca. Son cementos que son biocompatibles, muy estables en el ambiente biológico, son muy fáciles de manipular, tienen un tiempo de trabajo ligeramente más corto, de 3 a 4 horas, tiene la ventaja importante que puede formar hidroxiapatita y tiene un pH muy alto, alcalino, lo que permite una elevada actividad antimicrobiana. Estos biocerámicos están formados por alúmina, circonio, vidrio cerámico, vidrio bioactivo, hidroxiapatita, fosfato de calcio reabsorbible. Y se coloca, son muy fáciles de trabajar, se coloca de la siguiente manera. El biocerámico viene una jeringuita con una aguja finita y larga. Esa jeringa se coloca en el interior del conducto, se inyecta ese biocerámico e inmediatamente se coloca el cono que habíamos adaptado previamente. El cemento que nosotros colocamos se inyecta en el interior del conducto hasta que lo vemos por la cámara del elemento dentario, es decir, hasta que cubrió todo el conducto. Luego se coloca el cono a la longitud de trabajo a donde nosotros habíamos medido. Y por último, se corta el conito a la altura de la entrada del conducto. Es decir que en esta obturación, utilizando este sellador, no hace falta realizar la condensación lateral. Se hace una obturación con un solo cono y todo el resto lo obtura el material sellador. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, profe. Con la parte de selladores, ¿no? No, profe, todo claro. Bueno, hay un montón de marcas de selladores y de distintos tipos de materiales. En el Power que está subido al aula creo que está bastante más ampliado, pero esto que yo les doy son los más importantes, que son los que tienen que saber ustedes sí o sí. Entonces habíamos dicho que para la obturación usábamos estos materiales sólidos preformables, como estos, que son los conos de gutapercha. Utilizamos conos principales que vienen de distintas conicidades según la técnica que nosotros hayamos utilizado al instrumentar. Existen conos como estos, con una conicidad de 0.02, cuando la técnica que utilizamos para instrumentar es una técnica manual. ¿Por qué? Porque las limas manuales tipo K tienen una conicidad de 0.02. También vienen en el mercado este tipo de conos, que son conos con una conicidad de 0.04,
o este tipo de conos que tienen una conicidad de 0.06. Todo va a depender, el cono que nosotros vamos a elegir, va a depender de la técnica que hayamos elegido para instrumentar el conducto. Estos son, entonces, los conos principales con una conicidad de 0.02 si realizaron instrumentación manual, o conos con taper 0.4 o 0.6 si utilizamos una técnica mecanizada. Y acá vemos, van a ver ustedes que a simple vista se nota mucho los conitos con sus diferentes conicidades. 0.02, 0.04 o 0.06. También hay conos que vienen de acuerdo al sistema de instrumentación que nosotros hayamos utilizado. Por ejemplo, si nosotros instrumentamos un conducto con un Y1 Gold, que es lo que están haciendo ustedes en la clínica, se pueden comprar estos conos que son especialmente de Y1 de diferentes tamaños de acuerdo al que nosotros utilizamos al instrumental. Por ejemplo, ustedes utilizan este instrumento, que es el .25 de Y1 Gold, y ustedes podrían comprar, por ejemplo, esta cajita que trae los conos de Y1 Gold del tamaño del instrumento que utilizaron. Nosotros no se lo pedimos porque, primero que no se consiguen, no entran a la Argentina y son muchísimo más caros que los que utilizan ustedes, que son los que adaptamos, que ahora lo vamos a ver en un ratito. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bueno, me preguntan si no entienden o si voy rápido o lo que sea. Bueno, sabemos entonces que utilizamos el cono de condensación principal, el cono de obturación principal, perdón, el sellador endodóntico, que es lo que les expliqué anteriormente, y los conos de condensación lateral. Para la técnica, primero vamos a elegir cuál es el cono principal que vamos a utilizar y cuál es el sellador que hemos elegido utilizar. Debemos aseptizar ese cono y adaptarlo a nivel apical del conducto y a nivel transversal. Ahora se los vamos a ver eso con un poquito más de detalle. ¿Cómo elegimos el cono principal? Vamos a utilizar un cono de gutapercha del mismo número del último instrumento empleado que utilizamos para instrumentar el tercio apical del conducto. Ahora vamos a ver un ejemplo, igual lo están haciendo ustedes ahora en la clínica, así que entiendo que esta parte ya la saben. El cono que nosotros elegimos, como dije antes, debe adaptar en largo, es decir, debe llegar a la longitud de trabajo y debe adaptar en la sección transversal, es decir, que tiene que ajustar en el conducto y no quedar flojo. El cono principal, como les dije antes, lo vamos a elegir de acuerdo al último instrumento trabajado. Si nosotros trabajamos con una técnica manual hasta una lima 40, el cono estandarizado que vamos a elegir va a ser el cono 40. Lo desinfectamos, como les dije antes, podemos utilizar directamente hipoclorito, lo ponemos en una cápsula de Petri, por ejemplo. Yo siempre les digo que no usen los DAPEN porque lo ponen como paradito y se les dobla la punta. Entonces siempre en algo más grande, como una capsulita de Petri, pueden optar por desinfectarlo solo en hipoclorito o pueden utilizar yodo por bidona o alcohol iodado o mertiolate, por ejemplo. Primero lo pasan por la yodo por bidona y después, para sacarle el color y eso, lo colocan en una capsulita con alcohol. Es más fácil hacer esto de una sola vez, ¿no?
con el mismo hipoclorito que irrigan. ¿Cómo adaptamos ese cono principal? Tenemos que medirlo. Habíamos dicho que tiene que corresponder con la misma medida de la longitud de trabajo. Le hacen una marquita para saber hasta dónde tiene que llegar. Lo colocan en el interior del conducto, verifican ustedes que llega a esa longitud de trabajo con la marquita que hicieron y debe ajustar. Es decir, que tiene que ofrecer resistencia al ser retirado. No es que entra y sale con facilidad. Cuando ajusta el cono es porque logramos nosotros que adapte a nivel apical y que no quede ese cono suelto con un montón de espacios vacíos. Ahora bien, ¿qué pasa si el cono llega a la longitud de trabajo que nosotros deseamos, pero que no ajusta? Lo primero que hay que hacer es fijarse si en una caja del mismo número de cono hay alguno que sea un poquito más ancho. A veces no son tan estándares como deben ser y puede venir en la misma caja un cono 40, por ejemplo, que es un poco más gordito que otro. Entonces, a simple vista podemos elegir alguno que nos parezca un poco más anchito. Si no, se puede adaptar con una regla calibradora, que ahora se los voy a mostrar. Pueden probar un cono de mayor calibre, es decir, si el 40 queda flojo, puedo probar con un 45. Si el 45, por ejemplo, todavía no ajusta, le voy cortando ligeramente la punta de a 1 milímetro con una hojita de bisturí para lograr la adaptación a nivel apical. La regla calibradora. Esta regla es una reglita que muchos de ustedes tienen. Tiene una serie de agujeritos. Esos agujeritos tienen el diámetro de la lima utilizada o del cono. Entonces, nos permite a nosotros adaptar un cono a determinado calibre. Por ejemplo, si yo tengo este cono, que es un 25, por ejemplo, lo pongo en el agujerito que dice 50, porque quiero lograr un diámetro en la punta de punto 50. Entonces, lo que sobra de la regla, lo que pasa para el otro lado, lo corto con una hojita de bisturí y de esa manera logro que este cono que yo tenía, que era un 25, se transforme en un conito 50. ¿Estamos esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Les Sí, quedó profe. claro lo de la regla? Sí, profe. Bueno. Lo vamos a cortar con una hoja de bisturí y no con la tijera, porque lo que hace la tijerita es aplastarlo al conito, ¿ven? Entonces no logra la adaptación que yo requiero y le deforma la punta al cono que voy a utilizar. Por eso es que siempre elegimos una hojita de bisturí. Bien. ¿Qué pasa en cambio si ese cono que yo elegí sí ajusta, pero no llega a la longitud de trabajo? Por ejemplo, en este caso, ven que tengo una radiografía y el conito quedó bastante corto. ¿Qué pasa en ese caso? Primero tengo que repasar la instrumentación. Como les dije al principio, la obturación es un espejo de la instrumentación. Entonces, puede haber quedado en la punta del ápice barro dentinario o puede haber quedado detritus generado durante la instrumentación o puede haber quedado resto de pulpa que hacen que se me forme ahí un bloqueo. Entonces, debo repetir la instrumentación, repetir la irrigación para limpiar ese tercio
apical, que es donde quedó corto, y volver a probar el cono. Si aún así ese cono no llega a la longitud de trabajo, entonces sí van a elegir un cono de menor calibre para que ajuste y llegue a la longitud de trabajo. ¿Cuáles son los pasos entonces para la técnica de condensación lateral? Tenemos que elegir primero un cono principal, como les dije anteriormente. Aseptizamos el cono elegido, repasamos un poquito esto. Adaptamos el cono en largo y en ancho a nivel apical del conducto y hacemos una radiografía de conometría. Esta radiografía se toma para verificar que ese cono principal llegue a la longitud de trabajo. Una vez que nosotros probamos primero, antes de ir con el paciente a tomarle una radiografía, nosotros medimos ese cono, llega a la longitud de trabajo y ajusta a nivel apical, recién ahí voy a tomar la conometría para estar relativamente seguros de que está bien. Si no, me voy a tener que levantar unas 10 veces a tomar la radiografía del paciente si no lo medimos antes. Entonces, una vez que estamos seguros o casi seguros de que llega a la longitud de trabajo y que ajusta, entonces ahí podemos tomar la radiografía de conometría. ¿Ven? El cono debe ajustar, llegar hasta donde nosotros trabajamos, 1 milímetro o 1,5 milímetros del ápice radiográfico del elemento dentario. ¿Cómo saber para qué es? Para dejar que se madure el mío para hacer pancakes, porque si no me quedan lugares. ¿Me preguntan a mí o no? Perdón, profe, se me activó el micrófono. No, no hay problema. No sabía si me estabas preguntando a mí o no. Entonces, una vez que el cono está elegido, probado, hicimos la conometría, estamos seguros de que eso está bien, vamos a preparar el cemento que hayamos elegido. En este caso la imagen es del cemento de Grossman, se espatula, logramos esa consistencia de hilo de miel. En general ustedes están usando el Adsil, que tiene bastante más ventajas que el cemento de Grossman y que es más fácil de preparar, que es este, ¿no? Se espatula directamente en el papelito que viene, salen las proporciones adecuadas, se espatula y ya está listo para preparar. Una vez que el cemento está listo, cubren el cono principal con el sellador, lo colocan en el interior del conducto, siempre cuidando que llegue a la longitud deseada, que era la longitud de trabajo, ¿no? Teniendo cuidado que no se les vaya a doblar y demás. Muchas veces colocamos el cemento antes de llevar el cono. Eso permite a veces, cuando nos falta, vieron que nos queda corto a lo mejor medio milímetro, entonces al colocar primero el cemento, que lo llevan con una lima manual, permite que ese cemento, después lo empujamos al colocar el cono, permite que ese cemento obture ese milimetrito o medio milimetrito que nos estaba quedando un poquito corto. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Entonces, repasamos de nuevo, elegimos el cono, lo aseptizamos, lo adaptamos, hacemos la conometría, estamos seguros de que está bien, preparamos el cemento, vamos a elegir entonces el espaciador y los conos accesorios que vamos a utilizar. Los espaciadores vienen igual, como una serie de colores, igual que las limas manuales. Los que más utilizamos son el rojo y el azul.
A veces depende de la marca, por ejemplo, Dentsply dice, o sea, los nombra A, B, C, D. Usamos el B, que es el rojo, y el C, que es azul. Los otros son demasiado finitos y después los conos de condensación lateral no nos van a entrar, y el verde y el negro son demasiado gruesos y muchas veces no nos entran porque el espacio que tenemos en el conducto es muy finito. Entonces siempre elegimos el rojo y el azul, o el azul, a veces los dos. Los espaciadores pueden ser finger plugger o finger spreaders. Los finger plugger vienen con la punta recta. Eso permite que, que la compactación sea más hacia apical, porque hace fuerza hacia el ápice. Estos espaciadores, como el finger spreaders, que son los que usamos nosotros, terminan en punta. Eso permite que la presión la hagan tanto en sentido apical como en sentido lateral. Entonces nos permite generar un poco más de espacio para poner después los conos accesorios. Estos espaciadores tienen que ser de igual o de mayor tamaño que los conos accesorios. ¿Por qué? Porque si yo elijo un espaciador rojo y quiero poner un cono de condensación lateral azul o F, obviamente que no me va a entrar porque el espacio que creamos es más chiquito que el cono. Entonces, si yo quiero poner un cono F o azul, voy a tener que hacer espacio con un espaciador azul. Lo mismo con el rojo. Siempre tiene que ser igual o de mayor tamaño que el accesorio que vamos a colocar. ¿Estamos? Sí, Si vamos a Sí, usar, profe. bueno, si vamos a usar un espaciador azul, por ejemplo, voy a elegir un cono accesorio azul o uno rojo, que también me va a entrar. ¿Estamos? Estos son los que usamos con mayor facilidad, con mayor frecuencia, digamos, porque son más fáciles de utilizar. Si voy a elegir un cono, un espaciador rojo para trabajar, voy a colocar un cono rojo o MF. Estos XF o FF que nosotros no se los pedimos son demasiado finitos y entonces cuando ustedes los quieren colocar en el interior del conducto se les dobla la punta y no lo pueden maniobrar. Estos son los más fáciles. Entonces, ¿cómo van a elegir el espaciador? El espaciador tienen que, al colocarlo en el interior del conducto, debe llegar hasta 2 o 3 milímetros antes que la longitud de trabajo, porque supuestamente si nosotros logramos un ajuste de cono a nivel apical, que ajuste bien, el espaciador nos va a entrar unos 2 o 3 milímetros antes. Entonces, pruebo el espaciador que me llegue a esa medida y después elijo los conos de condensación lateral que vamos a utilizar. Quiero ver. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, un cono con conicidad 0,4, esto va a estar bastante más obturado porque el cono 0,4 es mucho más gordito que el 0,2. Entonces, el espaciador nos va a permitir entrar bastante menos y la cantidad de conos de condensación que vamos a utilizar van a ser mucho menores que si utilizamos un cono 0,2 en la técnica manual. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, si usan instrumentación rotatoria, para elegir un cono 0,4, va a obturar más cantidad de conducto simplemente porque es más gordo, el espaciador va a entrar menos y la cantidad de conos que ustedes van a usar va a ser menor.
Entonces, introducen el espaciador entre la pared del conducto y el cono principal, que ya estaba puesto con cemento, realizan una ligera presión apical y también lateral, y en el mismo momento que sacamos el espaciador, colocan el cono de condensación lateral. Si ustedes sacan el espaciador, lo ponen en el esponjero y recién ahí se ponen a elegir el cono, lo aseptizan, lo ponen a secar en una gasa y demás, lo más probable es que después no puedan poner el cono porque la guta, como les dije antes, los conos de gutapercha tienen esta propiedad de que son compresibles, es decir, lo aprieto y después vuelve a su espacio anterior. Entonces, lo que tengo que hacer es mantener ese espacio que yo hice con el espaciador para que entre el cono. Entonces, saco el espaciador y en ese momento, antes de que la gutapercha se vuelva a su lugar, coloco el cono de condensación lateral. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Esto lo van a hacer tantas veces como sea necesario hasta que no entre más el espaciador. O sea que yo quiero colocar el espaciador dentro del conducto y no entre o entre solamente en el primer tercio coronario, que después yo lo voy a cortar ahí y no necesito que esté bien obturado. Acá lo vemos en una imagen, coloco el cono principal, coloco un accesorio, pongo el espaciador. Pueden ir cambiando el tamaño del espaciador, pueden usar primero un espaciador rojo para llegar más hacia el ápice y después un espaciador azul para compactar donde hay más espacio a nivel del tercio coronario. Y luego con un instrumento caliente cortan los excedentes del cono a la altura del cuello, a la altura de la entrada del conducto, que no quede nada de gutapercha en el tercio coronario. La compactan con un atacador, limpian bien la parte coronaria, limpian que no les quede guta, que no les quede cemento. Pueden usar una torundita con alcohol para limpiar si les quedó cemento, o pueden usar una fresita para turbina o para contraángulo para limpiar bien esa cavidad, y después realizan una obturación provisoria. Retiran el aislamiento y toman la radiografía final. Este, bueno, es un caso clínico con una endodoncia que está perfecta, con un material de obturación provisoria. Es importante que entre la gutapercha y el material de obturación no queden espacios vacíos, para que ahí no permita la proliferación de bacterias o de microorganismos que haga que esta endodoncia fracase. Entonces es importante que ustedes compacten bien ese material provisorio o después el material definitivo para que no quede ningún espacio vacío. Bueno, ¿cuál es el límite? Esto es importante. Siempre hay en este parcial no, porque esto no va, pero para el tercer parcial siempre hay preguntas sobre esto, sobre el límite apical de la obturación y los accidentes que pueden ocurrir en el momento de la obturación. Puede ocurrir que sea correcta, como en la radiografía anterior, donde vemos que la obturación llega a la longitud de trabajo perfectamente. Puede pasar que haya una sobreextensión, una sobreobturación o una subobturación. ¿Qué es la sobreobturación?
es cuando el material de obturación pasa del periápice. Es decir, ustedes ven la radiografía y vienen y dicen, ¡ay, profe, me pasé! Pero esta obturación tiene que estar ajustada. Es decir, acá lo ven en un corte transversal, que la gutta percha está bien adaptada a las paredes del conducto. No hay espacios vacíos entre la gutta percha y el periápice. Puede ser una subobturación, que es cuando quedó corto, quedó más abajo del material de la longitud de trabajo y hay un espacio vacío entre el ápice del elemento dentario y la gutta percha que está en el interior del conducto. O puede ocurrir que haya una sobreextensión. Esta es cuando el material de obturación sobrepasa la longitud de trabajo, pero además no ajusta. Es decir, como ven acá, hay espacios vacíos entre la pared del conducto y la gutta percha. Acá lo ven en un corte transversal, la gutta percha y todo ese espacio que hay alrededor. Y también les preguntan siempre cuál es el del mejor pronóstico y cuál es el de peor pronóstico. Obviamente que el de mejor pronóstico va a ser la sobreobturación, porque está todo el conducto obturado y porque no hay ningún espacio por donde los microorganismos puedan entrar o puedan fluir líquidos tisulares. Y el de peor pronóstico es la sobreextensión, porque no solo que me pase, sino que las bacterias tienen un montón de espacio para entrar y hacer un picnic ahí y provocar el fracaso del elemento dentario. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto, profe. Sí, profe. Bueno, acá lo ven en un dibujito. La obturación correcta, que llega el material de obturación hasta la longitud de trabajo. Sobreobturación, cuando me paso, pero ajusta. Y subobturación, cuando me quede corta. ¿Sí? Acá hay algunos casos clínicos. Sobreobturado, ven que la gutta está muy pasada, pero ustedes ven que sí ajusta, no hay tanto espacio vacío. Lo más probable es que esto haya pasado porque al tener un proceso, esta raíz está reabsorbida y entonces el material fluye con facilidad. La sobreobturación puede ser, como en este caso, con gutta percha, o como en este caso, que lo que se pasó es cemento sellador. Cuando pasa cemento, el pronóstico es un poco mejor porque el cemento es más fácil de disolver por los tejidos que la gutta percha. Esto a lo mejor si ustedes hacen un control de acá 5 o 6 años no se vea. En cambio la gutta percha es muy probable que todavía esté ahí en el conducto. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Tienen alguna duda? No, profe, todo claro. No, profe. Profe, una consulta. ¿Usted dijo que este tema no entra en el parcial o no? Lo que va en el parcial es lo que ustedes vieron en clase, nada más. Lo mismo que fue en el primer parcial. Yo tengo una consulta. Pero no hay caso Sí, clínico, en realidad, nada de eso. sí hay caso clínico. Ah, bien, bien. No quería saber eso bien. Porque Yo tengo una consulta. como dice, las ternas del Perdón, parcial son solamente del caso preclínico, ¿viste? Del preclínico entraba más, por eso decían ahí en el aula ¿Cómo? virtual. Perdón, no te entendí. Que en el aula virtual decía que los temas del parcial más va de lo preclínico que vimos en clase, ¿me entienden? No, por eso le consultaba eso de los casos clínicos. Los materiales
bueno, no estarían preguntando mucho del tema de hoy, pero bueno. Les Yo voy a tengo una contestar igual. consulta del tema de hoy. Bueno, ahí te No. dejo. Le respondo a él de lo del parcial. Tienen los temas anatomía de los conductos, anatomía de aperturas camerales según la anatomía del elemento dentario, técnicas de instrumentación, diferentes instrumentos, los más importantes que utilizan el instrumental rotatorio, las características de los más importantes, no me acuerdo qué más, irrigación, bueno, no me acuerdo más, tienen los temas en el aula virtual y no creo, pero puede haber alguna pregunta de obturación, pero no tan específica como se los di hoy, sino más general, que fuera lo que vieron en los teóricos preclínicos. Marianela. Gracias, Sí. profe. En el caso de, por ejemplo, hacer una sobreextensión, eso ya Sí. garantizaría, digamos, un fracaso endodóntico, ¿no? Y entonces es muy difícil, uno la tendría que hacer un biología. retratamiento de conducto en ese caso, ¿o no? Mira, la biología no es matemática. A lo mejor si a ustedes les pasara con un paciente en la clínica, bueno, yo les diría, bueno, no, vamos a tratar de que quede bien, lo vamos a desobturar y lo vamos a hacer correctamente. No siempre se puede, porque a veces ese cono que se pasó, cuando yo lo quiero sacar, se corta y se queda ahí en el periápice. Pero nada es matemático, no es que 100% eso va a fracasar. A veces uno ve endodoncias feas, mal hechas, y bueno, y hace 5 años que lo tiene en la boca y no tuvo problema, y a veces uno ve una endodoncia que está hermosa que no sabe por qué fracasó. Hay más posibilidades de fracaso si hay una sobreextensión que si no lo hubiera. Eso sí, pero no te podría decir que en un 100% va a fracasar. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, puede ser de esto, puede ser de alguna otra cosa. ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos, comentarios? ¿Nada? ¿Patología que entraría, profe? Pulpares y periodontales. Full, mucho. Eso estudian mucho. Diagnóstico y las patologías, la parte clínica, van a tener un caso clínico que van a tener que resolver, y para poder resolver el caso clínico tienen que pensar mucho, y para eso tienen que saber las características de cada una de las patologías y el diagnóstico. Profe, lo que es el sistema mecanizado, únicamente lo que nosotros usamos sería el De mecanizados son los más importantes, y las características generales de cada uno. Way1Gold, Protaper Next, el Protaper Gold, y puede haber no me acuerdo, pero serían de los más importantes. ProGlider creo que también. Características generales, ¿no? Yo tengo ¿Alguna otra pregunta? de Sí, accidentes endodónticos. también va. El escalón vendría a ser cuando yo hago una mala instrumentación, digamos, ¿no? Exacto. Que se genera bien. Puede ser por elegir mal el instrumento. Perdón, no te escuché. No, bueno, sí, el elegir mal el instrumento va generando los escalones, y eso como yo lo corregiría. O sea, ¿se puede corregir en el momento instrumentando correctamente o...? Los escalones se producen principalmente por elegir mal un instrumento, por ejemplo, trabajar un conducto curvo con una lima recta y una lima rígida, perdón, y una técnica estandarizada, porque
eso va a hacer que la lima siga derecho y que no siga la curva. Claro. Ese es el principal motivo de generar un escalón o una mala instrumentación. Vos instrumentás corto y va a quedar corto. O sea, si el conducto, la longitud de trabajo era 23 milímetros y vos instrumentás a 21 porque te equivocaste, es difícil, eso te va a generar un escalón. Los escalones son difíciles de pasar y de corregir, pero se pueden salvar corrigiendo el instrumento, se puede precurvar la lima, hay distintas técnicas que permiten salvar ese escalón y después continuar instrumentando correctamente. Perfecto. Y otro de los accidentes es el de traslación del foramen. Eso Sí. también ocurriría en un diente curvo, por ejemplo. Exacto, exacto. Instrumentas en Digamos, forma recta un conducto. no usaría, si yo en el caso de que me equivoco, no sé, y no uso una lima flexible, sino de las K normales, ahí yo ya estaría provocando una traslación, digamos, del foramen. Exacto, porque vas deformando el ápice. Claro. Vas deformando el ápice y vas haciendo que eso que tenía una forma circular vaya haciendo como que se traslade porque vos estás trabajando hacia otro lado. Entonces ese foramen es como que se fuera estirando, por decirlo de alguna manera. ¿Y ese tiene corrección? No, también Y instrumentando. una vez que se deformó, se deformó. Listo. Porque vos estás haciendo que ese agujero sea más grande, entonces eso ya no se puede corregir. Bien. Sí lo podés sellar, podés utilizar algún material para sellar el ápice, para hacer un stop ahí y después obturar con el agujero que se hizo, ya se hizo, no Y tiene digamos arreglo. que también, o sea que con esa deformación va a ser mucho más complicado encontrar el cono que ajuste correctamente. Sí, por Después eso se también el tema sella en de la general. obturación. Sí, Se usa un material para hacer un stop apical y como sellarlo, digamos, ahí, y entonces ahí sí puedo obturar con el cono. claro. Bueno, en una de las preguntas de la guía de actividades que suele haber en las diferentes unidades, había una pregunta que decía qué era stop apical. El stop apical es eso, es como si fuera una marca o un escalón que te hace eso, digamos, un stop, como una parada que evita que vos sigas instrumentando o que el material se extruya, digamos, porque Claro. vos haces vos le das forma al conducto de determinada manera para evitar que el material fluya. Y eso no Para eso sería se mantiene la comparable. longitud, eso se logra, por ejemplo, manteniendo la longitud de trabajo. Claro. Vos vas a Y eso trabajar no hasta... sería comparable con la constricción, o sea, con el CDC. No serían lo mismo. Son cosas distintas. Una cosa es un reparo anatómico y Bien. otra cosa es un stop que lo estás creando vos. Claro, claro. Entendí. Gracias. Que decidir el stop con la constricción, sí, Sí, pero no es lo mismo, estamos hablando de cosas distintas, ¿no? sí, entendí. Gracias. Profe, ¿puede explicar de nuevo eso? Lo del stop apical. El stop apical es como una marca que yo hago en el conducto cuando lo instrumento a la longitud deseada para que cuando yo obture no sobrepase. Eso se logra solo cuando vos mantenés la longitud de trabajo. Si vos estás instrumentando a 22 milímetros, vas a hacer ese stop a 22 milímetros. Como que haces como una marca. Instrumentás ahí y después la obturación te llega a ese nivel. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe, está bien. Bueno,
Listo, entonces, tienen subido al aula virtual el resto del material. Cualquier duda me pueden preguntar, me consultan, no hay ningún problema. ¿Alumnos míos o no míos? ¿Estamos? Ok, Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.